Hoy en día, cuando hablamos de maquinaria agrícola, solamente pensamos en tractores trabajando en el campo, pero muchas veces desconocemos todo lo que hay detrás de esa operación, desde que se vende la unidad, desde que llega con el cliente y se pone a operar para obtener rentabilidad. Bienvenidos a este episodio de Conexión CITIC, donde hablamos de las estrategias y los retos que presentan algunos distribuidores de equipo pesado, maquinaria agrícola o tractocamiones. Y el día de hoy nos acompaña un especialista en el área, quien es el licenciado Pedro Alvarado, que nos va a estar platicando y compartiendo un poquito de su experiencia en el giro de la maquinaria agrícola. Pedro, buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la aceptación a este podcast. José Juan, mucho gusto. Me da gusto verte. Gracias por la invitación. Aprovechamos para vernos y pues apreciamos mucho la atención de que nos inviten a este espacio. No, al contrario, muchas gracias. Oye, y para empezar a platicar aquí en el tema, Pedro, ¿nos puedes platicar un poquito cuál es tu función o cuál es el rol que tienes tú dentro de la empresa y en qué empresa estás trabajando actualmente? Claro. Soy Pedro Alvarado, soy controlador general de la empresa Samex Servicios Agromex. Okay. Somos una empresa que tiene presencia nacional y somos distribuidores de dos marcas que son nuestro core business. Una es Deutz-Fahr, que es una marca italiana-alemana de tractores agrícolas. Okay. Y la otra es Triolit, que es una marca holandesa que tiene una excelente calidad en mezcladores agrícolas. Okay. Actualmente yo soy el controlador general y gestiono casi el 100% de los procesos administrativos y superviso los procesos operativos y financieros de la empresa. Ok. Mencionas que actualmente estás como contralor. ¿Tú empezaste en la empresa como contralor o cuál ha sido tu experiencia dentro de la empresa? Pues ha sido una aventura. Nos tocó conocernos hace muchísimo tiempo. Sí. Creo que gracias a Dios hemos tenido esta aventura con Ferré y con CITIC desde el inicio. Yo comencé como practicante haciendo mis prácticas en el área de cobranza, okay. Departamento de administración, por azares de la vida y en una empresa que estaba haciendo esta transición de ser una empresa pequeña a un crecimiento de una empresa mediana que ya tenía retos nuevos y con una explosión de ventas muy grande. Empiezan a abrir vacantes y se me da la oportunidad para entrar como parte del área de cobranza. Okay. En simultáneo me toca esta aventura de que está la alta dirección tomando la decisión de integrar un sistema, un ERP, porque pues al ser una empresa pequeña tenía esta transición entre sistemas independientes que manejaban diferentes aspectos de la empresa. Y el tema de la veracidad, el tema de la información al día ya era una necesidad que para la toma de decisiones diaria y la necesidad de crecimiento y más que nada sostener el crecimiento que tenían era algo indispensable. Entonces me toca entrar en ese proceso en el cual, pues en este proceso de enfrentamiento entre pues tu realidad y los retos que vas a tener que enfrentar durante este crecimiento, indirectamente me toca empezar a trabajar en este proceso de implementación, de la integración de la información para entregárselas a ustedes para hacer la implementación. Arrancar con el sistema. Ajá. Exacto, fue un tema muy interesante, pero también fue una oportunidad muy grande porque de no ser contador y tener cero experiencia literal laboral y mucho menos en el campo, me permite a mí el poder estarme involucrando en diferentes procesos porque se necesitaban manos que estuvieran dispuestos también a estar pues invirtiendo su tiempo en sus tareas diarias, más aparte pues todo este proceso de pues tenemos una fecha límite y tenemos que entregar de la manera en la que nos estamos. Claro. Porque esto ya es dinero trabajando. Eso me da a mí la oportunidad de involucrarme en otras áreas y a la par están desarrollando el área de Contraloría en la empresa. Okay. Porque ya igual es una necesidad de una estructura muy convencional. Ahora necesito a alguien que me garantice, una mano derecha de la dirección que me garantice que la operación pues está controlada, que nosotros podemos... Que lleve un monitoreo total del control de la operación. Exacto, y que esté supervisando al día a día, porque pues, al fin y al cabo la dirección general, ese no es su trabajo. Exacto. Entonces, contratan a un contralor, que es Everardo González, una excelente persona y un excelente profesional que les encargó, fue líder de proyecto con ustedes. Sí, claro, recuerdo muy bien. Y nos encontramos en ese proceso en el cual tiene que empezar a desarrollar auditoría interna. Entonces, gracias a las consideraciones de los dueños y de recomendaciones del personal que estaba dentro de la empresa, me ofrecen la oportunidad de ser auditor. Ok. Entonces, estamos hablando de un periodo de tiempo muy corto.
y un reto bien grande porque sí, experiencia y la responsabilidad era un tema importante. En ese momento, pues, más joven y con todo el ímpetu dije, pues adelante, son oportunidades que uno no debe dejar pasar y me enamoro también del puesto de la Contraloría diciendo, pues en algún momento, esperemos pronto puede yo para un puesto de ese tipo. Entro a auditoría y continuamos con este proceso de implementación y con los retos de la implementación de procesos, porque la empresa viene haciendo las cosas de una manera, pero pues ahora tienes una herramienta que tienes que aprovechar y que sirve para adaptar la operativa de tu negocio. Claro. Porque pues, tienes bienes muy caros, tienes procesos muy complicados. Uno pensaría que las empresas dedicadas al campo son negocios sencillos, pero la empresa en la que yo trabajo pues es una SOFOM, entonces tiene toda la regulación financiera y normativa de lavado de dinero y todos estos... Más delicado también, ¿no? Ajá, la responsabilidad es enorme y las consecuencias también, que al fin y al cabo ya no es una consecuencia inmediata, sino es una consecuencia mucho más grande. Es un negocio que tiene procesos de importación, son procesos en los cuales, pues, la maquinaria pesada la operación con maquinaria pesada, todo el proceso es muy pesado, es muy esbelto. El proceso de venta no es sencillo, el proceso de postventa es un dolor de cabeza muy grande porque se necesita un control muy específico en el proceso de servicio, en el manejo de las refacciones. No son baratas porque de igual manera, pues al fin y al cabo, estamos hablando de bienes que tienen un costo más grande. Como son de importación, pues échale todavía más gastos. Aplicaciones. Entonces, es un proceso muy interesante en el que me toca estar. Y gracias a esta implementación, pues nosotros vamos viendo más retos. Ahora vienen más situaciones a las cuales tenemos que estarles prestando atención. Viene todo gracias a la iluminación que te trae la información. Ahora tienes información mucho más exacta y mucho más precisa y te va diciendo puntualmente pues cuáles problemas tienes que atender sí o sí y la gravedad de los mismos. Entonces, por reestructuración, un día me hago contador general. Y todo este desarrollo ahí en ese momento estamos hablando de 2019, reformas fiscales. Entonces la empresa tiene un reto muy grande que necesito yo independizarme. Yo deseo tener el control del 100% de mi proceso administrativo y contable y financiero. Entonces, pues te toca. Con mucha confianza, con mucho apoyo y respaldo de parte de la dirección, me dan a cargo personal, me dan a cargo responsabilidad muy grandes y en un periodo de tiempo muy corto. Y igual trabajando en resolver este tema de la pelea constante que a veces existe entre los actores de las empresas que batallan en adaptarse a nuevos procesos y a nuevas herramientas, que están casadas con sus ideas. Miedo al cambio también, ¿no? Terrible, porque uno a veces se ve con peligro hacia su seguridad o juegan pues todos estos temas que tiene uno a veces y que contextualiza dentro de su mente. Entonces, encontrar la manera de decir esto es una herramienta que nos va a ayudar a llevar a cabo nuestro trabajo, entonces vamos a trabajar en pro para que esto sea mucho mejor para todos. No sustituye al ser humano porque la capacidad de la toma de decisiones es algo que eventualmente llegaremos a un punto en el cual nos facilite esa parte, pero pues es indispensable. Entonces, tengo esa oportunidad, pasa un periodo de tiempo, luego me hago gerente de contabilidad, paso directamente en el área de contabilidad alrededor de 2 años y después por reestructura, cambios dentro del personal de la empresa, se libera la posición de Contralor General hace como 3 años y tengo la oportunidad de ya integrarme como Contralor General. Es algo muy interesante porque a mí siempre me ha llamado la atención el tema de que un contador, pues ya el concepto que teníamos del contador antiguo pues y es algo que está dejando de ser. En la industria y en el mercado actual, el contador tiene que estar involucrado directamente en la operación de la empresa. Claro. Porque los números no son números. Los números, al fin y al cabo, en la contabilidad, pues es un idioma. Es un idioma, como igual lo puede ser, y nosotros lo hemos hablado mucho cuando hemos tenido reuniones al respecto de la operatividad del sistema y la operatividad del negocio, porque ustedes tienen el idioma desde la perspectiva del sistema. Sí, claro, más técnica. La matemática, la técnica, y yo tengo el mío en función a mis normas y a mis reglas. Y
aparte, pues ahí está la realidad, que al fin y al cabo nosotros somos una traducción del mismo, pues para obtener una herramienta. Entonces, he tratado a lo largo de este tiempo de involucrarme bastante en la operación, y ahora como contralor, desde hace 3 años, pues tengo esa tarea mucho más aplicada de buscar generar valor, obviamente de cubrir con todo el control y la supervisión de la operación, pero también buscar la manera de generar valor dentro del negocio para pues, contribuir en la operación y en la rentabilidad, claro, todo lo que buscan. tiene. Sí. Oye, ahorita mencionabas algo muy importante, Pedro, el tema del idioma de contabilidad. Para ti, ¿qué tanta importancia es el tener la visibilidad de la información más allá, información también de la operación, pero más allá de lo contable? Digamos, tú ahorita estás en un punto que vas a monitorear todo, ya mencionamos ahorita, monitorear todas las áreas del negocio, pero para ti, ¿qué tan importante es que puedas tener visibilidad de la información que te genera cada una de las áreas? Es indispensable, es indispensable. La Contraloría es la mano derecha de la dirección, de la alta dirección en términos de control. Es el responsable de asegurarse que cuando uno presenta información a internos o externos, la información tiene que ser veraz. Y uno el control interno no nace de la atención después de que suceden las cosas. Eso es algo que nosotros tenemos que estar trabajando constantemente, porque siempre no hay un sistema que sea ineludible, pero todo está dentro de la prevención. Entonces, para poder identificar situaciones que se están llevando a cabo, nosotros debemos de tener la información de manera muy oportuna. Necesito yo tener la oportunidad de consultar información en todos los aspectos de cartera de clientes, de la cartera de mis proveedores, el estado de mis trabajos que están en el taller, el estado de las cotizaciones que están llevando a cabo con mis clientes, las gestiones de la logística, todo es indispensable, porque yo así tengo la capacidad de poder tomar una decisión o de retroalimentar o de tomar acciones en el momento en el que se está llevando a cabo una situación, y no después que ya tengo una bola de nieve que tiene consecuencias ya muy grandes. Y hablando de negocios, pues las consecuencias ya son importantes, hablando de los accionistas, hablando de las partes relacionadas, y hablando principalmente cuando tienen que ver con el gobierno o todas las partes que nos regulan. Exacto. Y dentro de perder o llegar a perder la visibilidad de esta información, en toda tu experiencia que ya nos platicabas, ha sido un poco, o pues algo extensa, vaya. ¿Qué riesgos ves tú o qué riesgos te has topado o con qué retos? Mencionabas ahorita, puede haber muchísimos retos en la operación dentro de la empresa. ¿Con qué riesgos más comunes te has topado tú que pudieras compartirnos y que algunos de los que nos escuchan o de los que nos ven pudieran identificarse también dentro de su negocio? Dentro del manejo que hemos tenido del sistema a lo largo del tiempo, pues es la herramienta por medio de la cual hemos profesionalizado mucho nuestros procesos. Es indispensable el hecho de que prestemos mucha atención primero que nada en el proceso de implementación. El sistema es una herramienta que va a trabajar en función a como nosotros le digamos. Claro. Entonces, el proceso de parametrización de la información requiere un conocimiento muy extenso de tus procesos, y hablamos de lo mismo, o sea, la traducción de un proceso operativo en un proceso contable, primero que nada. ¿Por qué? Porque si uno parametriza de una manera equivocada, pues va generando diferencias entre una realidad y la otra. Y estas diferencias de manera fiscal son muy, muy costosas. Aparte de que nosotros, al ser una entidad financiera, nosotros al trabajar con acreedores financieros, somos contribuyente dictaminado de manera fiscal, de manera financiera, y nosotros trabajamos constantemente en informes a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a los bancos, al SAT. Trabajamos muy de la mano con ciertas entidades y obviamente trabajamos de la mano con los accionistas, porque pues, tenemos que cuidar su inversión. Claro. Entonces, si uno no presta especial atención en la traducción de tus procesos operativos a la información que se introduce al sistema, y que evidentemente el sistema pues, va a traducir en información contable o financiera, vas a estar generando de manera indirecta diferencias que van a tener una afectación sobre la información financiera y la toma de decisiones en su momento. Es indispensable que
como te comento, uno debe de estar involucrado dentro de la operativa de la empresa. No debe de buscar la manera de contribuir, porque nada más es que te informen, sino es encontrar la manera en que puedas contribuir en la toma de decisiones de cada una de las áreas de la empresa. ¿Por qué? Porque cada quien tiende a ver las cosas desde su perspectiva. Y es indispensable que uno que tiene una visión un poco más macro y que es el responsable de recordarle a las diferentes áreas qué puntos tiene que estar abordando, estar contribuyendo, ya sea estableciendo el marco de referencia sobre el cual debemos de trabajar de una manera también muy flexible, porque no podemos tampoco ser un entorno muy frígido y muy difícil de trabajar y que limite mucho la toma de decisiones o la acción. Pero pues es indispensable en esa parte que trabajemos de la mano para que todas las partes entendamos cuál es la importancia de la información y a dónde nos lleva esta información, porque también muchas de las veces dentro de la madurez de un negocio no logramos entender cuál es la utilidad de la información y de la información veraz. Entonces, es trabajar mucho en el desarrollo de criterio, en el desarrollo del pensamiento crítico para la toma de decisiones y obviamente basado en hechos. No siempre se puede porque los negocios tampoco son máquinas. El factor humano y el factor de las cosas que tú no puedes controlar siempre está presente, pero es indispensable que trabajemos en desarrollar a los líderes también para que ellos vean el valor en la información, el valor en que ellos lleven a cabo sus procesos de manera adecuada, porque esto va a derivar en información veraz y oportuna, y a la vez eso va a ser una herramienta que a ellos les va a permitir tomar decisiones de manera mucho más efectiva y eficiente, y eso va a tener un beneficio para sus áreas, va a tener un beneficio para ellos como líderes, va a tener un beneficio para su personal a cargo, y obviamente pues ese beneficio de escala. Sí, claro. Digo, y es algo muy interesante también lo que mencionas, pero el tener la información clara y precisa desde un inicio, porque si desgraciadamente, hablando a lo mejor en temas de implementación, cargas información errónea, no te das cuenta, lo identificas mucho tiempo después, pues tu bola de nieve ya creció con esas diferencias, con esa información mal prácticamente, que en el momento que quieras tomar alguna decisión, pues de nada te va a servir, ¿no? Entonces, sí es muy importante este punto de que analices, conozcas bien qué información necesitas, y esto me deriva a hacerte otra pregunta. En tu caso, ¿cuáles son los principales o los 3 principales indicadores que tú manejas o que tú pides a tu gente para ya poder monitorear bien esta información? Correcto y a tiempo, primero que nada. O sea, debemos de estar trabajando de manera constante. Los sistemas tienen información inmediata, pero se tiene que estar... Tendemos a hacer validaciones. Entonces, una vez que los cierres contables, por así, o los cierres operativos terminan, pues es indispensable que se comience con el cierre contable y con el cierre fiscal. Y con los volúmenes de información que luego llegamos a tener en los negocios que ya son de mediano a grande, es una tarea que es muy complicada. Entonces, el correcto a tiempo es, yo necesito que hagas precierres dentro del mes. Entonces, para el día 20 revisas la información del día 1 al 15 y el día 5 revisas la información de los días siguientes del mes. Para entonces, ya la información contable está cerrada, incluyendo la que tiene que ver conmigo, con toda la parte financiera. Pasa la información, pasa al cierre fiscal y nosotros tenemos impuestos de manera muy rápida. En términos generales, pues es el último paso para poder estar teniendo información financiera, para poder estársela entregando a la dirección general. La dirección general pues toma sus decisiones en función a esto. En negocios de este tipo, los inventarios son una parte muy importante. Entonces, la rotación es algo crítico. ¿Por qué? Porque las refacciones no son baratas, porque involucran periodos de llegada a veces muy largos, porque pues uno tiene que buscar la rentabilidad en la llegada de los mismos. Traer todo de urgencia es algo que te mata, es algo que mata la rentabilidad de ese aspecto en particular. Y es muy importante porque en los negocios, y yo creo que en los negocios en general de este tipo, lo que te paga las nóminas y los gastos fijos es el postventa. ¿Por qué? Porque la venta de la maquinaria en sí depende de muchos factores. Depende en el campo en particular de las temporadas de cosecha, de esos tiempos en específico, depende de la situación ambiental, depende en estos momentos mucho de la seguridad del país y de ciertas zonas,
depende del apoyo, depende de las condiciones crediticias hasta del propio cliente. Entonces, uno debe de ser muy eficiente a la hora del manejo de las refacciones y el manejo de las operaciones de los servicios, porque pues, es lo que te va a estar trayendo un flujo constante que te va a permitir estar sobreviviendo en estos periodos en los que pues, puedes estar pasando tiempo para poder estar gestionando ventas de manera muy constante. Entonces, la rotación de inventarios es indispensable porque es dinero que tienes congelado. Entonces, tienes que manejarlo de manera muy eficiente y Ponerlo a moverse. Y tienes que estar pendiente, en específico, la tesorería en Power Mix es quien revisa los pedidos de la compra de la maquinaria, y dentro de su experiencia en procesos de manufactura, él revisa muy bien las necesidades de los pedidos que nosotros realizamos. Entonces, en función a eso, nosotros tratamos de controlar, no llenar el inventario de refacciones que no vamos a necesitar, trabajar mucho a base del just in time, precisamente porque habla de un proceso que está muy polido y que te permiten tener tiempos muy medidos y que igual el flujo vaya, porque al final el ciclo de crédito pues es muy simple, yo necesito estar cobrando antes de que yo tenga que pagar, ¿no? Sí. Se empiezas a generar una tendencia negativa en el flujo de efectivo. Entonces, la rotación de la cartera comercial que nosotros tenemos y la cartera financiera, pues es un tema crítico. La cartera financiera es un riesgo muy grande por el hecho de que, como la figura en la que regularmente manejamos nosotros el crédito financiero en este tipo de negocios es por medio de financiamiento como intermediarios financieros. Anteriormente era mucho más fácil con la Financiera Nacional de Desarrollo, y ahora trabajamos únicamente con FIRA o con financieras específicas que se dedican a esto. Pero la figura es por medio de ser intermediario financiero. Entonces, tú te vuelves corresponsable del cumplimiento de la obligación. Entonces, si yo no gestiono bien la cobranza de mi cartera financiera, esto me genera el que yo tenga que financiarle al cliente ante el acreedor. Yo gestiono los procesos administrativos de cobranza, pero yo le tengo que cumplir al acreedor, que generalmente es FIRA. Casi todos trabajamos en el campo con FIRA por medio de diferentes créditos, nosotros específicamente con el refaccionario. Entonces, si yo no gestiono bien por medio de los indicadores que evalúan la rotación de la cartera, el cumplimiento de las proyecciones de cobranza, el cumplimiento de los plazos en los cuales cada cliente tiene que estar pagando, en el caso de que la cartera pase a un nivel diferente en el cual yo tenga que recoger maquinaria, pues es un tema muy importante porque genera un costo financiero. Si yo pago interés, pero a mí no me lo están pagando, pues estoy generando un déficit financiero. Entonces, en tiempos en los cuales, si hace 3 años lo veíamos, hace 3 años, en 2023, las tasas de interés estaban al cielo. La TIE estaba descontrolada por todo el contexto de las consecuencias de la pandemia. Entonces, mantener una tendencia en la cual tú no controlas la recuperación de tu cartera, te genera un costo financiero, ya que tú tienes que estar financiando por otros medios, ya sea con dinero propio o por medio de capital de trabajo, las propias operaciones, y que el cliente siga trabajando. Entonces, para tener una tendencia o una relación muy recíproca con los clientes, pues tenemos que estar trabajando de manera muy constante. La cobranza no se hace cuando las cuentas vencen. La cobranza se hace todos los días, en donde tengas una relación muy sana con tus clientes, porque a veces el campo es complicado al respecto. Entonces, la cartera de clientes en ese lado es indispensable. En los trabajos de maquinaria, las reparaciones son complicadas porque son máquinas, dentro de sus clientes lo deben de ver. Y la maquinaria agrícola, ya sea los tractores o los mezcladores, son maquinaria que tiene su complejidad técnica. Sí. Entonces, los retrabajos es un tema que uno debe de controlar mucho. O sea, la efectividad que uno tiene al llevar a cabo una reparación y que esto no genere una consecuencia que sea responsabilidad de que no llevaste a cabo bien un proceso dentro de la reparación. Aumenta tu gasto al final de cuentas, ¿no? Sí, tú tienes que cubrir al cliente. Es responsabilidad tuya. En el campo específico de los mezcladores agrícolas, tus clientes son ganaderos, ya sea de engorda o lecheros. La leche no se detiene, las vacas no checan de salida. Entonces, tú debes de cubrir con tiempos muy específicos para la reparación. Okay. ¿Por qué? Porque la vaca come siempre a la misma hora, y si no come a la misma hora, afecta a su productividad. Porque si la mezcla no es correcta y adecuada, esto afecta directamente a la calidad de la producción, y ya sea en el tema del crecimiento de la masa de la vaca o en la leche que arroja. Entonces, son negocios en los cuales tú tienes que ser muy puntual, tienes que ser muy efectivo, muy eficiente,
porque si no afectas directamente a la economía de tu cliente. Y tu cliente te compra la maquinaria porque es de calidad, porque le ofrece soluciones, porque ofrece calidad en el sentido de que me va a generar un ahorro de diésel, me va a generar ahorros en reparaciones, tiene tecnología que hace que destaque, pero también porque el servicio postventa a mí me garantiza el que si yo necesito que me lo atiendas a las 11 de la noche, a las 4 de la mañana, un domingo, un día festivo, pues yo tengo la certeza de que tú me vas a atender. Es por ello que nosotros tenemos la política de servicios 24/7 y eso nos ha ayudado bastante en específico en esos puntos en particular. Entonces, prácticamente pues, son ese tipo de manera rápida, pues son los indicadores a los cuales le prestamos mucha atención, porque pues hablamos de la satisfacción del cliente, de la recuperación de flujo de efectivo y de que garanticemos de que el negocio es rentable. Es rentable. Y al cabo la rentabilidad de manera global es importante, pero también debemos de analizar la rentabilidad desde unidad de negocio, que es algo que nosotros hemos podido desarrollar mucho en CITIC, el hecho de que yo puedo identificar a la fecha si la venta de maquinaria en una sucursal en particular es negocio, si la venta de refacciones por sí misma, si la venta de servicios. Entonces, eso me permite a mí y a la dirección general el identificar pues cuáles son los puntos en los cuales consumen efectivo y cuáles pues son una inversión. Yo sé que puedo meter dinero, hacer una inversión en este punto en particular porque yo sé que lo voy a recuperar bajo estas condiciones. Sin embargo, si yo veo en otro lado que pues realmente estás consumiendo efectivo, el dinero que yo te estoy metiendo no lo estás recuperando, pues entonces tengo que trabajar en eso. Primero que nada, pues tengo que controlar el sangrado, tengo que, por medio de todas estas herramientas, a base de información, pues necesito que revisen la situación y que encontremos una solución para que lo logremos hacer rentable de nuevo y lleguemos a un punto en el que ya lo controlemos y también que tengamos expectativas reales, porque no todo a veces termina siendo una ganancia de la cual uno lo esperaría, pero son servicios que tienden a ser necesarios porque son parte del negocio, entonces lo que no genera una recuperación de rentabilidad o de flujo de efectivo, pues tiene también que tener un estándar. Al fin y al cabo, pues el presupuesto se maneja de esa manera. Hay presupuestos que generan un retorno de dinero y hay presupuestos que son para la operación. Contraloría no genera dinero porque fuera de las devoluciones de impuestos, pues yo no genero un solo peso porque yo no vendo. Pero yo tengo que controlar el costo de mi operación. Cuidado. No voy a mermar la rentabilidad de todas las demás áreas. Entonces, esos son los puntos que también trabajamos al día a día. Ok, puntos muy interesantes, indicadores también muy interesantes que les ayudan y más que nada a ti como contralor el poder monitorear toda la operación de la empresa, bien decías ahorita de manera puntual en cada sucursal, cada área de negocio, llámese unidades, refacciones o servicio, y que te ayude a ti en tiempo y forma a llegar a planear una estrategia si es que vamos para abajo, si hay que mejorar algún punto o hay que hacer algún cambio que se necesite para poder obtener la rentabilidad, ¿no? Un punto muy importante ahorita que mencionabas es el tema de la relación o el poder atender a los clientes. Es complicado el 24/7 en su caso estar atendiendo y más me imagino porque pues son clientes que a lo mejor la maquinaria la tienen en el campo, retirados, en puntos que donde a lo mejor ni señal pueden tener. ¿Cómo ustedes atacan todos estos posibles riesgos o posibles retos que se presentan al atender a los clientes? Sí, lo que tenemos nosotros son brigadas. Nos pasa bastante. Aquí en la laguna, pues, tú sabes cómo está la mancha urbana. O sea, los establos y están en ejidos y están fuera de la mancha principal. Nosotros nos encontramos, pues, prácticamente en el centro de Gómez Palacio, la matriz. En las sucursales que están fuera del país, de la región, pues están en zonas más cercanas a los clientes. Pero hablamos de que pues Querétaro atiende Estado de México, atiende Puebla, atiende... Por zonas prácticamente. Ajá. Y es un tema bastante importante porque hay clientes a los cuales si yo tengo un cliente en Veracruz, por más que yo lo tenga en Querétaro, pues estamos hablando de un traslado de 9 horas. Sí. Entonces, eso es un compromiso que se tiene con los clientes. Al fin y al cabo, nosotros no podemos dejarlos tirados porque para nosotros es importante poder responder como distribuidores con los temas de la calidad de nuestro servicio y con el cumplimiento de la garantía, porque no dejamos solos a nuestros clientes cuando se necesita responder con respecto a cualquier tema que derive de garantía con respecto a la maquinaria.
Y como entendemos, pues obviamente yo me puedo deslindar de la responsabilidad y decirle, pues ahí está el tractor y ya tú sabes. A mí, De cómo puedas. compres las refacciones y el aceite, yo ya no tengo problema, pero la fidelidad a las marcas no se hace de esa manera. Entonces, la dirección general tiene una cultura muy cercana porque proviene de un entorno pues del campo toda la vida. Similar a tus clientes prácticamente. Ellos entienden de primera mano esas necesidades y entienden la necesidad, entienden el hecho de que si un tractor no funciona no van a arar y esa persona se va a ver muy en situaciones muy complicadas. Entonces pues nosotros no vamos a, lo que está dentro de nuestras manos no lo vamos a dejar pasar. Entonces es indispensable que llevemos un control de la... Sí, te atiendo, no hay ningún problema, pero eso es un compromiso muy grande dentro de la empresa porque yo necesito que haya brigadas de empleados que estén disponibles 24/7. Entonces se rolan. Tienen determinadas personas, les tocan unos días, otras personas les tocan otros días y ellos tienen disponibilidad 24/7 en sus teléfonos. Entonces ya tenemos una línea de comunicación muy específica para que se acerquen con ellos. Y estamos también muy pendientes de los clientes en el sentido de que pues vamos, gracias a la bitácora que podemos llevar de las horas en las cuales les van tocando sus servicios y que ya tenemos pues esta expertise en el lado de decir pues a las determinadas horas ya le empieza a fallar X cosa, que al final pues, son como los carros. Sí. La maquinaria agrícola es por horas, específicamente los tractores. El horómetro es lo que es el kilómetro de los carros. Entonces, de igual manera, ya tenemos una idea más o menos de qué es lo que empieza a tener por modelo y por horas en cada uno de los tractores. Entonces, tratamos de hacer mucha acercamiento previo pues para evitar que se den este tipo de situaciones. Hay modelos que... Y también, ese es un tema muy importante, una de las cosas que uno debe de hacer mucho es capacitar a la persona que recibe la maquinaria. Porque pues no es como subirse al carro de que uno sabe manejar estándar o automático y le puedes dar, independientemente del caballaje que puede tener un carro, que también es un factor, pero un tractor es una máquina que tiene componentes sensibles. Entonces, una transmisión, un clutch... hay muchos factores que si no se lleva a cabo un manejo adecuado, el simple hecho del levante, de la potencia del propio motor, te dice qué implementos o qué actividades puede llevar a cabo en base al caballaje que tiene la empresa. Nosotros vendemos tractores de 60 caballos para arriba. El 80% del mercado de tractores en México es de 60 caballos, de 180 caballos. Entonces... ¿por qué? Pues porque es el pequeño productor. Entonces, pero un tractor de 60 caballos pues tiene sus limitaciones técnicas de potencia. Entonces, hay vicios en los tractoristas o en las personas que llevan a cabo las operaciones con los tractores que uno debe de comprometerse y decir, oye, es que yo puedo manejar las cosas de dos maneras. Una, te puedo ofrecer el certificarte al momento en el que te vendo el tractor. Porque de esta manera yo te ayudo a que disminuyamos las fallas en la vida útil del tractor. Y si tú decides en un futuro cambiarlo y dármelo cuenta, pues a mí me beneficia porque cuando yo tome cuenta el tractor va a necesitar menos mano para que yo lo pueda volver a comercializar. Y la otra es, y obviamente eso se ve reflejado en que pues tú tienes que estar llevando a cabo menos inversión para poder, y el tractor te va a estar fallando menos. Y la otra es pues tú manéjalo, si lo dañas más seguido, pues a mí vas a venir, me vas a traer más ocasiones. Beneficia, Pero ¿a qué te va a llevar eso? La gente va a decir que el tractor es malo, que el mezclador es malo, porque se daña mucho. Y no nos vamos a poner a pensar si manejamos el tractor con el clutch, el pie en el clutch todo el tiempo, o si no manejamos bien los tiempos. Entonces, nosotros hacemos esas dos cosas en conjunto. Primero que nada, cuando te vendo el tractor, yo te ofrezco garantía extendida y te ofrezco el hecho de que te capacite. Yo te certifico. Tú dime qué persona va a estar manejando de manera común el tractor. Digo, también si tú lo deseas. Y sin ningún costo yo llevo a cabo la certificación por medio de nuestros propios técnicos, pero no es cualquier técnico de la empresa, sino tenemos técnicos que están certificados por el distribuidor, por la marca, y que te van a decir de pie a pa, de manera realista, que son desde el vendedor, obviamente, y en ese punto se te reafirma qué es lo que puede hacer tu tractor y cómo lo debes de llevar a cabo. Sí puede, sí te rinde a lo mejor un poquito más del caballaje que tiene,
pero necesitas manejarlo de esta manera y las consecuencias en dado caso son estas. Tienes que cuidar la transmisión, tienes que cuidar esto. Entonces, hacemos eso en un principio y después yo entiendo cuál es su necesidad, yo pongo a sus manos esta posibilidad de que ustedes me hablen en cualquier momento. Y cuando no se pueda, porque de plano no se puede, pues sabes que lo más pronto posible. Voy a hacer todo lo posible para poder acercarme a ti lo más pronto posible. Pero también es un compromiso interno porque, un ejemplo burdo, si el técnico se va, pero no se lleva todas las refacciones de una vez, pues ya me hizo 2 fletes. 2 vueltas. Entonces, ¿y por qué fue? Pues porque él no prestó atención, no diagnosticó de manera adecuada, se llevó menos de lo que necesitaba y estando allá se dio cuenta de que Te faltaban piezas. Exacto, y en un traslado de 3 horas, 5 horas, te mata. Entonces, trabajamos mucho también por el lado del diagnóstico, trabajamos mucho en el sentido de que yo prefiero que hagan salidas en vale muy controladas de todo lo que se pueda llegar a ocupar, que cuidemos qué es lo que se va a utilizar en el servicio y que se traigan todo lo que sobre y al final nos volvemos a incorporar en el almacén. La idea es que demos una atención que sea efectiva, porque también tú lo que esperas es que cuando te van a reparar algo te lo reparen a la primera. A veces no se puede porque se sale de nuestro control. Pero procuramos el hecho de que no detengamos el trabajo de los clientes y que nosotros controlemos el hecho de decir, ¿sabes qué? Atender esto no me va a ser rentable. Pero no estoy pensando en ese servicio, estoy pensando en el cliente que ya me compró un tractor y que en un futuro me puede comprar otro. Sí, y justo con todo lo que mencionas, la relación que tienen ustedes con sus clientes, todo lo que le ofreces, te estás ganando la confianza, o ustedes como marcas están ganando la confianza de esos clientes y diste en el punto. Si yo ya lo atendí bien la primera vez que me compró una unidad, un tractor o un implemento, obviamente va a regresar conmigo por todo eso, no porque el tractor le sale bien, sino por la atención que le estés dando, ¿no? Sí, así es. Digo, la verdad, pero es un tema o es un área muy grande. Yo creo que nos podemos llevar horas platicando aquí de todo lo que hacen en Samex. Y para respetar un poquito tu tiempo, ¿nos pudieras apoyar para todos los que nos escuchan, todos los que nos llegan a ver, con alguna recomendación que nos puedas compartir, obviamente en base a tu experiencia, para todos los que están en una posición de contralor dentro de una empresa de maquinaria agrícola o que tienen la visión o llevan, digamos, un puesto similar a todo lo que tú ya has vivido, que les pueda ayudar a ellos a identificar algún riesgo, algún reto con el que se puedan topar? Yo creo que, como te comentaba, la parte principal es el involucrarse en el negocio. Dentro de Samex tenemos la cultura, por así decirlo, de el conocimiento no sirve si no se aplica. Entonces, si uno es celoso con el conocimiento y entendemos que no es... La Contraloría es un punto desde el cual se señalan las cosas buenas y se señalan las cosas malas. Y la relación que a veces se tiene en muchos sentidos, por ejemplo, por el lado de la auditoría, es que el auditor es malo. Porque va a venir a encontrarnos y si no nos encuentra nos lo inventa. Entonces, no. El sentido del control interno es encontrar áreas de oportunidad y trabajar en ellas. Corregirlas, claro. Exacto. El punto de encontrar culpables, pues no ese es el caso. O sea, la culpabilidad no es algo que cumpla con la naturaleza del causa-consecuencia. O sea, al fin y al cabo no estamos para juzgar a las personas, estamos para trabajar sobre los procesos y encontrar la manera en la cual se den los resultados y se den los resultados que nos beneficien de todos. Trabajar mucho en la cultura del negocio. Cada negocio, dependiendo de la alta dirección o de las normas que tenga dentro de ella, pues es diferente. Es indispensable que uno se involucre en la toma de decisiones, que se involucre en la operación, que conozca los procesos, porque juzgar sin conocer pues es muy complicado. Es más complicado, exacto. Y que conozca al cliente, porque volvemos a lo mismo. A ustedes les ha de suceder. Hay muchas situaciones con las cuales se presenta una situación crítica que tienes que resolverle al cliente y si tú sigues las reglas como vienen los procedimientos va a ser muy difícil. Entonces necesitas desarrollar un pensamiento muy crítico y establecer prioridades y decir, ¿sabes qué? Yo puedo ser flexible en estos puntos, pero también hay estos en los cuales yo no puedo ceder. Puedo apoyarte y la manera en la que yo te puedo apoyar es ser flexible, pero para todo hay, al fin y al cabo, pues una vara que es rígida al 100%, cuando tú la giras se va a reventar. La idea es que la vara pueda
moverse hacia los lados de manera muy flexible, pero que la vara nunca se rompe. La siempre va a regresar a su punto y va a cuidar ciertas cosas. Entonces, la flexibilidad es importante. El hecho de que estemos involucrados en el negocio es en la operativa diaria, en la operación no solamente de lo que tenemos a nuestro cargo y a la hora de que nosotros vemos informes y resultados, sino que conozcamos dentro de lo posible, porque a veces el negocio no lo permite. Obligados también. Ajá. Pero que tratemos de involucrarnos en las decisiones importantes y el enfoque orientado a resultados. El factor humano es muy importante, pero cuando nosotros logramos trabajar en el hecho de aquí lo que importa es el resultado, trabajemos en pro del resultado y no tanto de los resultados individuales, sino el resultado en común, pues nos ayuda a llegar a más lejos y tener un resultado mucho más sustentable a la hora de que tienes una crisis y que hay que empezar a tomar decisiones muy difíciles, porque pues el trabajo en equipo te lleva más lejos que el estar trabajando sobre individualidades, y el hecho de que a veces nosotros seamos muy estrictos o que seamos muy enfocados a señalar, pues tiende al individualismo y resulta muy complicado a largo plazo. Ok, es muy interesante lo que nos comentas y das en el punto durante toda la plática, ¿no? El involucrarnos en la operación, el involucrarnos también en la atención que se le está dando al cliente ayuda muchísimo para que tú, en una posición como la tuya, que es estar en el controlador, ayudes a dirigir a todo tu equipo prácticamente a un fin que todos buscan dentro del negocio, que es pues aumentar la rentabilidad, ¿no? Hasta aquí termina nuestro episodio, amigos. Agradecemos mucho, Pedro, que nos hayas visitado. La verdad, muy agradable la plática, muy interesante. Te decía, yo creo que vamos a hacer una segunda parte porque sí es un área muy extensa que nos faltaron muchos puntos de platicar. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Como decía Pedro, enfocarnos en la operación ayuda también a poder tener un mejor control dentro del negocio, no necesariamente en maquinaria agrícola, sino en cualquier giro que ustedes atiendan. Entonces, los invitamos a que nos sigan en los próximos podcasts, en los próximos episodios. Síganos en nuestras redes sociales. Ahí se van a dar cuenta de cuándo estaremos subiendo más videos, más pláticas con especialistas en el área. Y no me queda más que agradecer su tiempo. Mi nombre es José Juan Zamora y nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Hasta luego. Hasta luego.